Bueno, buenos días. Hoy vamos a seguir trabajando la parte de filtros activos de primer orden. Digamos que en el video anterior lo que trabajamos fue la configuración Silent Key para un filtro pasabajas, que en ese caso era un filtro inversor. En este vamos a trabajar un filtro pasa altas. Para eso vamos a ver de forma rápida las definiciones que también hicimos en esa presentación. Entonces, simplemente recordar función de transferencia, la relación entre, para nuestro caso que estamos trabajando en voltajes, voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. El otro elemento es que las funciones de transferencia para un pasabajas es H0 por omega C sobre S más omega C, y para un filtro pasa altos la función de transferencia es H0 por S sobre S más omega C, donde S es el operador de Laplace que representa en términos de frecuencia J ohm. Digamos que esos términos para recordar un poco de la parte anterior. Listo. A partir de eso, digamos que acá tenemos la configuración Silent Key para un filtro pasaltos activo. Entonces, ¿por qué recordamos que es un filtro activo? Porque tiene amplificador y nos permite, como tal, tener una relación de ganancia para nuestra salida como tal, que digamos que es la ganancia característica del amplificador en sus diferentes configuraciones. En este caso tenemos, al igual que en el anterior, tres componentes, R1, C y R2. Digamos acá la primera característica. Como lo que acabamos de hablar, lo que nosotros buscamos es la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Entre R1 y C hay un nodo intermedio que realmente a nosotros no nos interesa conocer su valor. Entonces, como nos interesa conocer este valor, lo que nosotros podemos hacer, como estamos trabajando en el dominio de la frecuencia, es tratar tanto R1 como C como impedancias. Entonces, al tratarlas como impedancias, estos dos elementos están en serie y las impedancias en serie simplemente las sumamos generando una nueva impedancia única. Entonces, recordar que la impedancia del condensador es 1 sobre SC. Digamos, ahí es el único elemento a tener en cuenta. Listo. A partir de esto, bueno, se adelantó. A partir de esto, lo que nosotros tenemos como tal es que teniendo solo una impedancia, va a simplificar mucho lo que nosotros vamos a ir trabajando en este caso. Entonces, ya solo tenemos la impedancia ZS, que es la impedancia en serie, de la resistencia 1 y el condensador, y la resistencia 2. Como hablamos en el video anterior, cuando hablamos de amplificadores, la forma más fácil de poder plantear sus sistemas de ecuaciones es a partir del análisis nodal. Entonces, para hacer el análisis nodal planteamos corrientes. Algo importante, cuando hablamos de nodo, nosotros la podemos plantear en cualquier dirección. Pues digamos que eso puede ser relativamente arbitrario. Entonces, en este caso yo planteé las dos corrientes hacia la derecha para, analizando el nodo B-, poder encontrar una relación entre la parte de las entradas con respecto a la parte de las salidas de nuestro circuito. Entonces, ya teniendo esta parte de acá, vamos a comenzar el planteamiento. Listo. Lo primero a tener en cuenta, bueno, para poder ver el circuito lo voy a poner en otra pantalla acá en la parte inferior para que lo podamos ir observando y trabajando sobre él. El primer elemento es que Z serie es la impedancia, que en este caso simplemente es la suma entre R, que es la impedancia de la resistencia, R1 más específicamente, más 1 sobre SC, que es la impedancia de nuestro condensador. Listo. A partir de eso, partimos siempre de las condiciones iniciales que tiene un amplificador ideal. Entonces, hay un elemento importante. Lo trabajamos de forma ideal partiendo de la premisa de que él no está llegando a sus niveles de saturación ni en términos de voltaje ni en términos de corriente. Entonces, aspecto importante para sus montajes futuros. Listo. Las condiciones iniciales, cuando nosotros tenemos un amplificador ideal, lo que nos dicen es que el voltaje, los dos voltajes de entrada, que en este caso son B más y B menos, son iguales. En este caso específico, ¿qué sucede? Si nosotros miramos el circuito, el B más está conectado a tierra. Entonces, por eso, al igual que en el anterior, digamos que en estos dos nos pasa esa similitud, los voltajes de entrada son cero. Esto no pasa siempre, entonces es importante tener en cuenta eso. Tenemos que analizar siempre estos nodos para poder seguir trabajando como tal. Lo siguiente que nosotros tenemos es que las corrientes de entrada son cero. Esto sí se cumple siempre en un amplificador ideal. Luego de tener esto, comenzamos a hacer el planteamiento de las leyes de corriente en nuestro sistema. Entonces,
primero vamos a analizar el nodo menos, que con ese seguramente vamos a poder encontrar la relación entre B más y B menos. Entonces, simplemente la corriente de la impedancia en serie es la que va hacia el nodo en nuestro caso, va a ser igual, entonces va hacia el nodo en este caso, es igual a IR2 que va saliendo de nuestro nodo. Listo. Lo siguiente de esto es qué es para nosotros la corriente de la impedancia en serie. Simplemente va a ser voltaje de entrada menos B menos, pero B menos vale 0. Entonces voltaje de entrada sobre R1 más 1 sobre SC. Y esto es igual a IR2. IR2 va a ser B menos que vale 0 menos voltaje de salida sobre R2. Digamos que por eso nos queda negativa la segunda parte. Listo. A partir de esto ya podemos directamente buscar la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Entonces, la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, pues paso a ir el voltaje de entrada, pasa a multiplicar R2 y vamos, estoy reorganizando la ecuación de derecha a izquierda para que nos quede más fácil el análisis futuro. Simplemente nos da que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada va a ser menos, digamos por el menos que nosotros teníamos acá, R2 que pasó a multiplicar dividido en R1 más 1 sobre SC. Listo. Ya teniendo esta forma, lo siguiente para poder dejar el término en R1, digamos, es el único que podría quedar con S en la parte inferior solo. Digamos que para hacerlo en el otro tendríamos que multiplicar por S al cuadrado, entonces digamos, no tendría mucho sentido. Simplemente multiplicamos por S y dividimos en R1. Entonces, digamos, acá lo que siempre le repito. Esto lo hacemos tanto arriba como abajo para que la ecuación siga siendo la misma. O cuando estamos resolviendo un sistema de ecuaciones lo hacemos tanto en el término de la derecha al igual como en el de la izquierda. Pero como acá nosotros queremos que la función de transferencia sigue quedando quieta, por eso lo hacemos en la parte superior y en la parte inferior. Listo, después de que nosotros hacemos esta operación, entonces simplemente en este término nos queda S, en el siguiente término se cancelan los dos S y nos queda 1 sobre R1 por C, y en el otro término nos queda en la parte superior S por R2 sobre R1, que es esto que yo tengo acá en la parte superior. Voy acá a quitar el circuito que nos acompaña para poder seguir utilizando el resto de la pantalla, ya que ya cumplió su utilidad de plantear las leyes de corriente. Digamos que en esto, comparando las dos funciones, ya casi que son idénticas. Lo único que tenemos es que separar el término R2 y R1 de la función para que sea exactamente como la parte inferior. Y R2 sobre R1, con el negativo que nosotros tenemos acá, simplemente va a ser nuestro término H0. Y omega C va a ser 1 sobre R1 por C. Entonces de acá sacamos esos dos términos, entonces omega C y H0. Un elemento que nosotros podemos concluir de este aspecto es que, si se dan cuenta, en el caso anterior, la frecuencia de corte era con respecto a R2 porque era la que tenía una conexión directa con el condensador, que digamos que esas dos están en paralelo. Y en este, la frecuencia de corte es en términos de R1 porque R1 es la que tiene contacto directo con el condensador, que en este caso su contacto directo es en serie. Entonces, digamos, son elementos que nos van permitiendo entender cómo es el comportamiento general de los filtros pasivos, de la relación de los filtros pasivos con los activos, que simplemente es cuando están conectados directamente elementos resistivos con elementos como condensadores y bobinas, nos simplifica como tal la relación que es directamente entre ellos dos. Otro elemento importante, digamos que acabé de mencionar, uno también podría utilizar bobinas para estas configuraciones conectándola de la forma opuesta. Pero ¿qué sucede? Realmente comercialmente el uso de bobinas es muy complejo, ya que su tamaño como tal para generar una frecuencia relativamente alta son demasiado grandes. Entonces, usualmente en los filtros activos lo que se utilizan son configuraciones o relaciones entre resistencias y condensadores. Acá ya no trataremos la parte de bobinas. Las bobinas solo las trabajamos cuando trabajamos filtros pasivos. Digamos que, como son en otros términos, nos permite jugar un poco más con sus valores. Listo. Digamos que no sería más por este ejercicio. Muchas gracias por su tiempo. En el siguiente vamos a ver otra configuración de los filtros Salem Clip para pasaltos y pasabajos. De nuevo, gracias por su tiempo.